Shall we begin? Hola chicos, me llamo Victoria y hoy yo me encontré un video sobre la ciudad Guadalajara, México. Yo me he encontrado este video en el canal Soy Tapatío y como siempre yo sé que hay en este canal todos esos videos con muy bien calidad grabando. Muchas gracias a Alberto, siempre hace sus videos muy interesantes. En realidad yo todavía no vi este video, tengo ganas a saber más sobre México en general y concretamente sobre Guadalajara, porque yo me escuché a veces desde mis suscriptores queridos que soy de Guadalajara y no sé nada sobre esa ciudad y me gustaría conocer un poquito sobre este lugar. Vamos a ver juntos. Empezamos. Wow, qué bonitas vistas. Guadalajara, la perla de Occidente, es una de las ciudades consentidas por los viajeros. En ella puedes visitar innumerables museos, monumentos y edificaciones antiguas. En esa variedad de lugares existen algunos que no son tan conocidos, incluso entre los mismos tapatíos, pero que sin duda vale la pena recorrer. Wow, qué teatro. Guadalajara. Muy conocido nombre de una ciudad, pero no vi nunca nada sobre esa ciudad. Museo Regional de Guadalajara. Cosas muy antiguas cosas. Con un vasto acervo artístico e histórico, el Museo Regional de Guadalajara nos lleva a un viaje a través de la cultura y la historia de Jalisco, en sus salas resguardadas por su edificio de estilo barroco del siglo XVIII. Incluye una pinacoteca con obras de los siglos XVII al XX. En la colección paleontológica destaca la osamenta de un mamut y en arqueología la reproducción de una tumba de Tiro. Las piezas pictóricas novohispanas de Villalpando y José Ibarra, así como el mural de José Guadalupe Zuno, son algunas de las piezas más representativas del museo. Parece muy interesante museo porque incluye todo y pinturas y huesos de antiguos animales y todos tipos cosas antiguas. Yo creo que vale la pena para visitar este museo si voy alguna vez ahí. Qué traje interesante, wow, qué sombreros, qué cositas de, no sé, es parecido de diferentes culturas. Muy cosidas interesantes. ¿Cabeza de quién esto? Templo de San José. Puede decirse que esta iglesia de estilo neoclásico fue construida indirectamente gracias a la Guerra de Reforma, pues en ese entonces ahí estaba el convento de Santo Domingo. La capilla principal quedó casi reducida a escombros por los cañonazos que recibió. El terreno, que abarcaba lo que ahora es la escuela anexa al templo y parte de lo que en la actualidad es una plaza, fue expropiada por el gobierno y después pasó a ser propiedad privada. Hacia 1879, el arzobispado de Guadalajara y particulares se organizaron para adquirir el predio, con la intención de erigir una iglesia dedicada a San José. En 1880 inició la edificación del santuario, que concluyó 10 años después. En la actualidad, es uno de los más representativos del centro histórico de Guadalajara y en la temporada de Cuaresma es incluido en el recorrido de los 7 templos. Este catedral es muy bonito de todas partes y dentro de afuera muy interesante, se ve muy bonito. Muy bonitas catedrales, aquí no tenemos parecido, no tenemos. Y se ve que es interesante su estilo de esta ciudad, tiene algo algo suyo específico para su ciudad. Este bello templo comenzó su construcción en 1938 y fue concluido hasta 1962. En su espectacular fachada se encuentran múltiples esculturas que representan personajes del nacimiento de Cristo. Aparecen 56 figuras de los ángeles vestidos de charros y chinas poblanas.
con instrumentos de mariachi alegrando el nacimiento del Mesías. Esculpidos adornos y remates pinaculares conforman el diseño exterior, en donde destaca una imponente torre en forma de cuña de 50 metros de altura. Es bastante alta, pero en general ciudad no tiene rascacielos, no tiene altos edificios, todas casitas bastante bajitas, pero tiene su propio estilo interesante. Me gusta, en realidad me gusta. Algo suyo, que no parece a nada, no sé. Parece que esta ciudad es bastante antigua y tiene su propio estilo que no parece a nada. Por ejemplo, para mí puede ser que en México hay más parecidos ciudades, pero para nosotros, para los rusos, eso no parece ni a nada. Y se ven bastante exótico para nosotros. Vía Libertad. Un referente en México de rehabilitación. Es un centro urbano creativo y gastronómico que testifica el potencial de la colonia americana como encuentro de ideas, ya que también tiene una torre de oficinas y despachos, espacios de trabajo para profesionales enfocados a la innovación y creatividad. En sus locales gastronómicos hay alimentos de todo tipo y para todos los gustos. Me gustaría probar algo ahí, comer algo rico. Estoy segura que me va a gustar. Cocina mexicana. En realidad tengo ganas de probarlo. Interesante estilo, todo blanco y jazz, saxofón. Sí, interesante estilo. Muy diferente de todos los otros tipos de edificios en esta ciudad. Sí, hay altos edificios, pero poco. Bastante verde ciudad. Eso yo aprecio mucho, porque cuando en una caliente ciudad falta sombra, en verano es una catástrofe. Es una amplia plazoleta de áreas verdes, ubicada en la zona poniente de Guadalajara, que sirve como espacio recreativo y de descanso. Todos los domingos se coloca una enorme galería de arte en los alrededores de la glorieta, en donde participan numerosos artistas que exhiben pinturas, esculturas, vidrio soplado, libros, etc., que vale la pena aquí en adquirir Rusia también por su gran calidad. Tenemos parecido mismo en nuestra ciudad, en Moscú, por ejemplo, se llama Arbat, donde pintores presentan sus pinturas, diferentes tipos, cosas de arte, y sí, me gustaría, me gusta el arte, me gusta visitar algo parecido. Sí, muchos parques, mucha sombra, hay arte, se ve que a la gente interesante en cultura. La actividad en este tianguis comienza desde muy temprano por la mañana del domingo, único día en que puedes visitarlo. Diferentes comerciantes asisten a ofrecer sus productos a los curiosos compradores o paseantes. Puedes encontrar artículos nuevos, pero sobre todo usados, muebles, utensilios de cocina, libros, juguetes, múltiples piezas de colección, joyería, artesanías, discos de acetato, pósters de películas, comida, botanas, bebidas, músicos. La oferta es infinita. Sí, es interesante. Hay mucha la gente que colecciona algo, por eso en esos tipos de mercado pueden encontrar algo interesante para sí mismo. Aquí también tenemos un poco parecido, la gente vende sus cosas viejas, antiguas.
interesante, arquitectura interesante. Al poniente de la ciudad destaca una obra antigua que por su ubicación ha pasado desapercibida entre los monumentos históricos de Guadalajara, incluso para los mismos tapatíos, que en su mayoría desconocen este sitio. Esta obra tiene su historia desde el año 1900, cuando fue construido para descargar el flujo de agua proveniente de las colinas de Zapopan. Actualmente, el acueducto es un elemento decorativo que contrasta con la zona rodeada por colonias de alto poder adquisitivo. Qué interesante acueducto, ¿eh? Y se ve bonito, se ve muy interesante. Wow, qué larga línea, qué larga esa pared. Una bonita ciudad, bonitas vistas. Sí, casitas blancas y muchos árboles. Y sí, este me gusta. ¿Qué es esto? Wow. Una casa muy grande. Es una casona que resalta en Guadalajara por su estilo victoriano. El inmueble fue edificado en 1908 y destaca por ser una obra arquitectónica, testigo de una época en la ciudad. En los últimos años, la mansión ha sido sede de instalaciones de parques temáticos como Scream Park y Sueño Mágico, que se instalan en octubre y diciembre respectivamente. Molino, Fire Show. Es una fiesta o no sé qué es esto, porque todo preparado como un show, no sé. Wow, qué puente muy bonito, ¿ah? El río, ¿cómo se llama este río? Dígame por favor en comentarios. Obra del ingeniero tapatío Salvador Collado Jasso en 1894, quien también trabajó en los planos originales del templo expiatorio por aquellos mismos años. El puente vino a resolver un problema de tipo económico y tecnológico, pues ante la demanda de productos para el consumo en la ciudad, muchos de ellos eran traídos desde el otro lado de la barranca. Además, la condición en la que se encontraban nuestros caminos nacionales no era algo que pudiésemos presumir. Barranca y río solo pudieron ser superados con la obra que Collado realizó con materiales de la región, excepto el cable de acero que se trajo de Estados Unidos, de la misma fábrica que construyó el puente de Brooklyn, Nueva York, en 1883. De esta forma, se convirtió en el primer puente colgante en México y Latinoamérica. A causa de la construcción de la presa de Arcediano en el año 2005, este puente fue reubicado 1 kilómetro abajo del lugar original y abierto al público en el año 2013. Bonita naturaleza, muy bonita. Y montañas también, hay río y río muy fuerte y se ve que hay que visitar. Qué casitas interesantes. No cabe duda que Guadalajara es interminable, ciudad con identidad y tradición. Nos podemos adentrar más y más a sus rincones, donde siempre encontraremos riqueza cultural, gastronómica, gente amable y cálida. Si te ha gustado el video, suscríbete, compártelo y dale like. Comenta cuáles de estos lugares conoces o cuál ha sido tu impresión al conocerlos. No olvides de mantener una sana distancia y llevar las medidas de higiene necesarias. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias otra vez al canal Soy Tapatío, como siempre, como yo y pensé, sin dudas que ese video va a gustarme, porque haciendo con
clase de su cualidad al ver todo muy bien hecho. Guadalajara, como veo, es muy interesante ciudad. No parece a nada, para mí no parecido a nada, ni a una ciudad. Hay diferentes cosas interesantes, hay que visitar, hay museos, hay como Arbat, diferentes plazas, hay donde pasear, hay bastante mucha sombra y muy interesante para mí ver como a la gente en la calle, cómo se ven, cómo se ve ahí todo, porque México para nosotros es muy lejos y claro que tengo sueño que puede ser que en próximo año me sale a ir y visitar, ver eso todo en mis propios ojos y tener su opinión, pero hasta ahora tengo que mirar diferentes vídeos sobre México, sobre América Latina y otros lugares. Y muchas gracias a canales en YouTube que puedo hacer esto. Y se ve que en Guadalajara la gente interesa cultura, arquitectura, muchos edificios muy interesantes. Viajes, edificios me gusta mucho en realidad. Hay todo en su interesante estilo guardado. También que hay catedrales muy bonitos y siempre me siento en catedrales más tranquila que en nuestras, se llama cerca en Rusia, en nuestras cercas. Porque para nosotros es otro tipo de arquitectura, absolutamente otro que no existe aquí en Rusia. Sabéis que rusos no es católicos, rusos ortodoxos y tienen sus tipos de iglesias. Otros, por eso para nosotros cada catedral es algo muy interesante. Claro que esas catedrales hay mucho en Europa, pero en Rusia tenemos muy diferentes tipos de edificios, de iglesias. No sé, parece que es una ciudad caliente. Parece que hay mucho sol, mucha calor, muchos verdes árboles. Nunca no vi nada, en realidad es primer video que yo veo desde Guadalajara y parece que bonito ahí y que hay que visitar. Muchas gracias amigos por vuestra atención. Os amo mucho. Y nos vemos pronto. Mándame suyos videos si quieres, si yo reacciono a ellos. Nos vemos pronto.